estoy, más bien podemos ir por... A ver, ¿dónde está? Acá. Ok, simplemente para recordarles, decimos el ancho de banda. El ancho de banda para FM. ¿Cómo se llama? Ya está bien, FM. Es aproximadamente igual, aproximadamente. Es una regla práctica. Dice 2 delta de omega, que es la desviación máxima, más la frecuencia máxima. En modulación de tono, esto de modulación máxima acá simplemente coincide con la frecuencia que estamos utilizando para estos cálculos. Entonces lo que hacemos, decimos, esto va a ser 2 veces omega m y acá que tengo, sería delta de omega m sobre omega m, que es de la portadora. ¿Esto qué es? Perdón, acá estoy sacando factor común omega m, sería más 1. Más 1. ¿Esto de acá qué es? En la definición de beta. Entonces, yo puedo tener esta expresión utilizando beta y tendría eso. ¿Ok? Y el análisis lo hago comparando beta con 1. Si beta es pequeño, beta es pequeño, pequeño va a ser menor que 0,2. Menor que 0,2. Decimos, esto es FM de banda angosta. Como usamos el inglés, narrow band. Y si... No. Estoy hablando mal. Si beta es... ya está bien, pues si beta es pequeño, 0,2 comparado con 1, va a primar el 1. Va a primar el 1 y yo tengo acá 2 omega m. Dos omega m. ¿Ok? Ahora, si beta es grande, digamos mayor que 0,5, narrow wide band FM. Banda ancha. FM de banda ancha. Esto será igual a, si este beta es grande,
comparado con 1, va a primar el beta y tendría 2 omega m por delta omega m sobre m, sería 2 delta. O sea, lo que ustedes tienen acá sería 2 desviaciones máximas. Voy a borrar esto para no confundir. Ya. Entonces puedo hacer ese análisis a partir de acá. ¿Qué más? A ver, miren, si yo tengo esta expresión, la pregunta va muy, o sea, si lo entienden bien, la respuesta es muy fácil. Si no, habrá que explicar. Yo tengo esa expresión. O sea, se ha producido la modulación FM, conozco beta, y la pregunta es, ¿cuántas bandas laterales estoy considerando? De acuerdo a Carson. ¿Cuántas bandas laterales estoy considerando? A ver. Flavio Captcha. Flavio. No está. Adilson Olivares. Karen sí está, ¿no? Sí estoy. Ya. A ver, dime, ¿cuántas bandas laterales estará considerando? Eso lo de abajo, no sé cómo se pronuncia, white bat, eso de ahí. Sé que tiene una señal, espérate, claro, un número infinito de bandas laterales. Ya, pero, ok, lo que has dicho, correcto. Un número infinito de bandas laterales, correcto. Ahora, si utilizo la regla de Carson, ¿cuántas bandas laterales estaré considerando? Mm, Miren, esta es omega P. ¿Qué nos dice este ancho de banda? Es 2 veces esto, 2 veces esta parte, 2 veces. O sea, de acá para acá hay beta más 1, omega M. Esto sí es de la moduladora, modulación de tono. Pero también de acá para acá hay beta más 1. De tal forma que desde este punto hasta este punto tengo 2 omega M beta más 1. 2 esto. Esto de acá es eso. Y esto de acá es beta más 1 omega M. ¿Qué quiere decir beta más 1 omega M? En el ancho de banda estoy viendo beta más 1 omega M. Entonces hay 2 partes que son iguales beta más 1 omega M. A ver, Juan Antonio, no. A ver, acá tengo otro postulante. Heinz, Hans, Estela. Estela.
¿Qué es omega m? Es la frecuencia de la señal moduladora. Estamos haciendo modulación de tono, correcto. Entonces, omega m va a ser la separación entre dos bandas laterales. Omega m. De acuerdo a esta fórmula, a la fórmula general que teníamos, esta. Dice omega p más n omega m. O omega p menos omega n. Hacia arriba y hacia abajo. Si fuera 1, banda angosta, sería omega p más omega m. O omega p menos omega m, alrededor de omega. Banda angosta solo consideramos la banda lateral, una banda lateral. Y eso cuando considero 1, considero 2. Entonces eso crece a 2. Tendré una componente en omega p más omega m, más otra componente en omega p más, igual a 2 omega p. Si aumento n igual 3, 3 omega p más omega m. Es decir, la distancia entre dos componentes es omega m. La distancia entre dos componentes, entre este y este, es omega m. Igual acá, ¿no? Omega m. En esta parte. Y en esta parte. Entonces acá, por ejemplo, en este gráfico, ¿qué tendría? Tendría este ancho de banda, ¿cuánto sería? Si considero beta grande, sería este. Dos desviaciones. Bueno, ahí no me dice mucho. Pero como bandas laterales, ¿qué tendría? Entonces yo tendría acá un número de bandas laterales. De bandas laterales. Ok, un número de bandas laterales. N. Pero miren, entonces, ¿cómo sería el número de bandas laterales expresado en ancho de banda? Sería N omega M. N omega M hacia arriba y N M hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo tengo acá omega M, y ya está. Y acá, miren pues el resultado este. Entonces, N. Acá hay N omega. Entonces, este N sería esto. Sería esto. N omega M. Entonces, las bandas laterales que yo voy a tener son, pues, beta más 1. Beta más 1. Estas serían las bandas laterales.
Ahora, lógico, si yo tengo fracciones ya es otra cosa, pues. ¿Ok? Ok. Entonces, a raíz de la expresión de Carson, también puedo llegar ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Ya. Miren, ayer estaba buscando este documento y acá está. Esto es FM. FM, se lo voy a enviar. Modulación exponencial. Modulación exponencial. Como cada ángulo lo puede expresar de manera exponencial, bueno, dice de onda exponencial de onda continua. Bueno, que la representación de un fasor PM y FM de banda angosta, digamos, modulación de tonos, y este es el gráfico que quería presentarles. Eso no tiene nada que ver. Ah, bueno. Este de acá. Lo hicimos un poco rápido ayer. Hicimos, si yo tengo banda angosta, FM banda angosta, la pregunta era si podía yo demodular con un demodulador, para la redundancia, de FM. FM utilizando modulador de fase. Bueno, eso por una parte. Si tenía yo FM banda, perdón, me estoy confundiendo. Si yo tenía FM banda angosta para demodular, si era posible demodular con un demodulador de AM. De AM no podía porque, si bien es cierto, tengo este gráfico con el módulo acá en la parte superior, pero fasorialmente es esto lo que está pasando. Este es el diagrama de amplitud. Como es J1 de beta, hemos dicho también que si yo tengo J1, si tengo n igual a 1, la función es impar. O sea, si tengo n igual a impar, en la fórmula de Bessel, en las ecuaciones de Bessel, si n es impar, Jn también es impar. Jn también es impar. ¿Qué significa impar? Para J menos n, yo tendré un corrimiento de fase de 180, o sea, negativo. ¿Qué es esto? Fasorialmente, ¿cómo construyo la respuesta total? Tengo la portadora, esta banda lateral. Inicialmente, para AM, tengo esta otra banda lateral, para AM. Acá. Pero para este ejemplo de FM, esto está en banda estrecha. Entonces, con un corrimiento de 180 grados, entonces este fasor gira y se convierte en este. Este de acá era omega m y la velocidad de este era menos omega m. Omega m menos omega m.
Y fasorialmente, ¿qué tendría? Tengo la portadora, como ya dije, estoy tratando de interpretar este gráfico. Tengo las dos bandas laterales, sumados dan este vector, que equivaldría a esta posición, este módulo y ese ángulo. No, este es el resultado, pero para los fines de FM me interesa esta parte, lo que está en verde, porque esta componente va a estar en cuadratura, siempre. Quiero presentarles otro gráfico para que vean. Todos estos gráficos giran en torno a lo que hemos visto. Acá hay otro ejemplo. Con un tono y gran desviación. Gran desviación. Miren, J0, en este caso J0, 1, n igual a 1. Entonces, J1 de n y J menos 1n. Hemos dicho que son funciones impares si n es impar. Y este gráfico nos permite ver cómo es la interpretación para cada par de fasores. Para cada par de fasores. Tengo inicialmente esta de acá, con una banda lateral acá y otra acá. Tengo fasoralmente anulado acá. Este es el primer, la portadora. Este sería el primer componente. Después tengo acá un segundo que permite esta construcción. Bandas pares y bandas impares. Entonces, si hago una evaluación correcta, está bien. Es la interpretación fasorial. Las tablas de Bessel. Acá no hay ninguna recomendación del... Así hay. Miren, estos son los diferentes J y esto es beta. Dice, si beta igual a 1. Si perdón. A ver, vamos a ordenarnos. Este es el número JN, SN es este. Para J0, tendría J0, y acá están los diferentes valores de beta. El autor lo hizo para distinguir claramente qué rol juega N. O interpretación que puedo darle. Y esto sería banda angosta, acá miren hasta 0.05. Es discrecional, ya les dije. Con punto 2, igual, dos componentes. La portadora y una componente. Con 0.5 ya aumenta a 3. El mismo análisis que hicimos ayer. Y va creciendo esto. Acá tenemos J1 de 10. Perdón, J0 de 10. Lo que está variando acá son los beta. Y para diferentes valores de n.
Ahí tienen una modulación. Ok, entonces vamos a regresar al material nuestro. Los gráficos que se presentan así corresponden a, hemos visto ya, los módulos. Aumenta la desviación y como el ancho de banda es directamente el cálculo del ancho de banda de manera práctica, al final va a ser para banda pequeña 2 componentes y para la banda ancha tiene los componentes ahí. Entonces, dos componentes. Ya. Ahora viene la reflexión. ¿Cómo podría yo modular en frecuencia circuitalmente? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago? Espero respuestas. ¿Cómo produciría modulación de frecuencia, de la frecuencia angular? A ver, ¿qué se les ocurre intuitivamente? Luis Samuel, a ver qué nos dice Luis Samuel. Samuel. Luis Samuel. Ahí está. Sí, profesor, disculpe, solo que tuve una emergencia hace un rato y recién estoy acá atendiendo, ¿no? Disculpe más bien por eso. Ya, entonces la pregunta era, ¿cómo generaría FM? Disculpe, profesor, no lo sé, discúlpeme. No, está bien. Esto es propio de circuitos. Piensen que en el estado de reposo, esto es cero y solo estoy generando la portadora. Andy Castro, Andy Calixto. Andy Calixto. Alejandro Daniel Guimaray. Sí, profesor. No sabría decirle cómo. Pero imagínense, pues, en reposo, esa caja negra genera la portadora. Entonces, ¿qué es esa caja negra que genera la portadora? ¿Qué es? Es un oscilador. Es un oscilador. El oscilador va a generar omega P. La entrada al modulador, a la caja negra, va a ser la portadora. Si no hay ninguna FET, se anula ese término y atraviesa nada más la portadora. Si no, lo que quiero es que me digan cómo variaría en todo caso la frecuencia del oscilador local. ¿Cómo lo haría?
En reposo tengo omega P, no hay ninguna señal. Apenas ingresa una señal a la caja negra, al modulador, ya hay, aparece una banda lateral y así se irá agregando. Y hay variaciones de la frecuencia angular instantánea. Si yo tengo un circuito oscilador, ¿cuál es la... A ver, ¿cómo es que se origina esta generación de una señal en un osciloscopio? ¿Cómo lo vería yo? Profe, en un oscilador, bueno, genera por retroalimentación lo que es una señal. Por retroalimentación. Sí, pero ¿qué me quiere decir con eso? Lo que tú dices es cierto. ¿No hay ninguno que me pueda decir? ¿Cuándo un circuito oscila? Profe, tenía que cumplir unas condiciones de Krugman, creo. ¿De qué? No hay ninguno. A ver, ¿qué hora es? 10:51, 10 minutos, ok. Les decía, tengo acá una señal de entrada. Este es el modulador. En reposo, esto es 0 y tengo omega P. Esto es 0, 0 y la salida es omega P. Hay un oscilador entonces. Hay un oscilador cuya frecuencia instantánea voy a variar de acuerdo a cómo varía f de t. Esta es la respuesta de la caja negra. Tengo como punto central omega P. Y las variaciones que yo tenga de tensión se van a traducir en variaciones de frecuencia angular. Entonces genero ese gráfico de la parte inferior. Tengo f de t ingresa f de t a esta caja negra. Acá estas variaciones son f de t. Ingresa f de t. Y no se mantiene obviamente ya el oscilador ya entró en operación y con estas variaciones de tensión cambia instantáneamente, de instante a instante, su frecuencia. El punto de reposo, estoy acá. Puedo ir hasta esta tensión y hasta esta tensión. Eso es esta caja negra. Y el kit es cómo consiguen que funcione un oscilador. Normalmente eso se hace con un circuito tanque. Un circuito LC. Entonces la idea sería variar uno de esos parámetros. L es muy difícil de hacer variar. Más práctico es el condensador.
Entonces, por variaciones instantáneas de un diodo varactor, yo puedo hacer que la frecuencia angular que sale siga el comportamiento de FET. ¿Ok? Este es el circuito oscilante. Este circuito tiene una tensión de entrada. La ganancia de todo este circuito debe ser 1. 1. A por beta igual a 1. ¿Qué más decirles acá? Sigue, ya. Pero yo también puedo originar FM de acuerdo a este gráfico, simulando el control de errores. Ese fue el propósito inicial de este tipo de infraestructura, este tipo de dispositivos. No hay más acá. Voy a buscarles el otro material donde se analiza y si yo varío el circuito capacitivo del circuito tanque, puedo hacer que FT produzca esas variaciones en la frecuencia angular. ¿Ok? Voy a adelantarme al break. 10:56, 10:04 estaríamos, 11:04.
Ok, entonces ahora vamos a seguir. Tenemos esto. No, no está acá. Acá está. Ahí. A ver. Lo que yo tengo que conseguir es que a partir de un punto de reposo, omega P, para una tensión cero, se produzcan estas variaciones. Profe, no está presentando No está pantalla. compartiendo pantalla, profesor. Ya. Algo que no le dije, bueno, estoy ya de bajada con el COVID, me volvió a dar, bueno. Acá. Lo que tenemos que conseguir, les decía, es que a partir de un punto de reposo, donde actúa solo el oscilador, se produzcan estas variaciones de tensión. Que estas variaciones de tensión produzcan estas variaciones de frecuencia angular. Esto, ¿no? Este es el demodulador, perdón. Esto. Variaciones de tensión produzcan variaciones de frecuencia angular. Lo más simple es conseguir un circuito resonante. Un circuito modulación FM directa. Lo que yo tengo serían osciladores controlados por voltaje. La concepción que es que el oscilador opere libremente y cuando tenga la señal FET varíe de acuerdo a ese comportamiento de FET. Es decir, que este capacitor, este sería el circuito de resonancia con el circuito en reposo. Ese sería el circuito oscilador. Y en operación, este circuito va a variar de acuerdo a cómo varíe la función FET. ¿Ya? O sea, tiene variaciones de capacitancia. Dice, si la capacidad equivalente tiene dependencia del tiempo, entonces la capacitancia total será pues C sub 0 menos CX de t. Y alrededor de eso es que puedo construir ya este es el circuito resonante. Entonces, lo que hago es hallar esta dependencia para parte de diseño, ¿no? Entonces dice, lo como si una modulación de frecuencia, la desviación máxima, conociendo los valores de C y sub 0, sería esta. Para la frecuencia FDC, portadora. Entonces, esta es una forma de diseñar en forma directa con el concepto en sí. Es decir, variaciones de frecuencia angular. Ok. Y ahí tienen, dice, oscilador operado por oscilador controlado por voltaje. Esta sería el circuito. Como ven acá, la entrada está en paralelo con la parte resonante. Y este diodo es el diodo varactor, varicaps o varactores. Ese diodo varactor o varicap varía, su capacitancia varía en función de la tensión que yo aplique. Dice, se trata de diodos semiconductores.
que tiene una alta capacidad de transmisión en polarización inversa. Bueno, que es un poquito más complejo. Esto es de manera directa, utilizando el concepto. Dice, aunque rara vez se transmite evolución de fase, sin embargo, son muy interesantes los moduladores de fase porque presentan ciertas ventajas. Estamos interesados en FM, ¿eh? Entonces, ¿podemos hacer un oscilador de frecuencia utilizando modulador de fase? Sí. ¿Por qué haríamos eso? Son muy fáciles de construir. La portadora puede ser suministrada por un oscilador local, estable, a cristal, o piezoeléctrico, y ahora integrado. Y dice, ¿cómo procedo? Llego a la formulación de un circuito de banda estrecha, o de un oscilador de banda estrecha. Y tendría este gráfico. Esta es la ecuación para la banda estrecha. Llego a definir esa fórmula. Dice, más o menos, la de salida es aproximadamente igual a la portadora, menos nivel de la portadora por phi de t, que varía en su función de t, por seno omega ct. Y construyo este modulador de banda estrecha. De banda estrecha, ¿no? Tengo el oscilador de la portadora. Voy a trabajar esta parte, menos 90 por A seno, que sería esto. Esta es la señal de información. Hago la multiplicación, acá está la multiplicación. Y sumo con la portadora y tendría un modulador. En este caso de fase. Acá estoy variando la fase. Acá. ¿No? Tengo un modulador de fase. Y lo que hago es, van a tener este material. Fíjense acá. ¿Qué va a variar frente a una modulación de frecuencia? Este modulador de fase, lo que va a utilizar como información es la integral de f de t. O sea, la integral de f de t es la que viene acá. Y eso es todo. Tengo acá el modulador de frecuencia de banda estrecha, que es el que acabo de diseñar. Modulador de fase de banda estrecha. Pero previamente integro la señal. Integro la señal, tengo el modulador de fase y ya empleo un multiplicador de frecuencia para llegar a FM, el oscilador local para transmitir. Bueno, y en conversores, al revés, puedo tener conversor de FM a AM. Van a tener material, sino que, disculpen, estoy en una situación un poquito complicada. Tengo 4 formas de hacer de modulación. Conversor de FM a AM, discriminador de desplazamiento de fase, detectores de paso por cero, esto es digitalizando, y realimentación de frecuencia. El Phase Locked Loop, que es un circuito diseñado originalmente para control que se puede usar acá. Voy a saltarme y acá. A ver, regreso a lo que sería generación. Lo que acabamos de ver es moduladores directos que hemos visto es variación de la frecuencia con un varicap. Modulaciones indirectos, tengo el circuito que se muestra ahí que es para banda estrecha, ¿no?
MDT, IOL integral y un modulador de fase. En este material se plantean dos tipos, los generadores para los dos tipos, banda estrecha y banda ancha. Otra vez es la misma ecuación que les presentaba, banda angosta. A partir, lo que necesito es implementar circuitalmente esta expresión matemática. AFT, y todo esto es lo que acabamos de ver. PM, banda angosta. ¿Qué más? Double sideband, no podemos generar nada a partir de moduladores de ese, claro. Podemos generar señales de banda de FM de banda angosta a partir de moduladores de doble banda lateral, vistos anteriormente. Ese sería el esquema, porque lo que estoy haciendo acá, tengo la portadora con corrimiento, esta multiplicación, fíjense, es como una señal cosenoidal cuya amplitud está siguiendo el comportamiento de la información. Esto de acá es multiplicar, si quieren, f de t por seno de omega c de t. Esto es doble banda lateral, ¿no? Esto es doble banda lateral, esto es doble, sino que acá se ha corrido la fase. Pero eso es este circuito. Ya, yo puedo tener un modulador de Armstrong. ¿Qué es eso? Tengo un modulador de FM banda angosta y utilizo multiplicadores de frecuencia para llegar a esta expresión. Bueno, esto ya es lo que vimos. Utilizando multiplicadores de frecuencia. Lo que voy a hacer es, en la práctica, multiplicar incrementar beta. Esto es banda angosta, entonces tendría 0.2. Si multiplico, iría a valores superiores a banda de beta. Para la parte de recepción, a ver, acá está el discriminador. Esto es, claro, el discriminador LC. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Tengo esta ecuación de transferencia de esta caja negra o caja azul acá. La curva de transferencia es esta. Y yo voy a trabajar en la zona plana que pueda conseguir acá. Esta es la frecuencia central de operación para demodular. Acá tengo frecuencia angular. Y voy a trabajar en esta zona plana de esta curva. Podré trabajar de acá a acá. Entonces, hallo una señal que va a convertir variaciones de frecuencia en variaciones de tensión. Luego hago simplemente detector de envolvente. El rectificador, nuestro circuito RC y el demodulador. Esto ya lo conocemos, ¿no? Detector de envolvente. La novedad está en esta parte. Utilizo un circuito RL que tiene esa curva de transferencia. ¿Dónde estará el problema? En seleccionar bien los componentes de tal manera que esta parte pueda considerarla yo lineal. Así tendríamos las variaciones de la portadora o las variaciones de la frecuencia angular instantánea traducidas en variaciones de tensión.
Y lo que viene es un detector de rebote, es un circuito que ya conocemos, de AM. ¿Hay alguna pregunta que tengan? Esta es la señal que llega, FM. Bueno, entonces así conseguimos la demodulación. Hay otro circuito con un discriminador RLC. ¿En qué varía este circuito de este circuito? Esta parte es la misma. Es un demodulador AM, detector de envolvente. Y varía en el tipo de gráfico que busco yo. Este es un discriminador RLC, cuya curva de transferencia es esta. Es esta. Entonces, nuevamente, debo trabajar en esta zona linealizada. Variaciones de tensión, variaciones de frecuencia. Entonces, en eso varía, en cómo es que yo puedo utilizar este circuito o este circuito. La variación está en esta parte. Acá hay aplicaciones. Estudiamos el actual sistema de radiodifusión FM o FM estéreo. Se transmite a fuente de sonido dando sensación de profundidad, canal RL. El FM estéreo emplea un múltiplex por división de frecuencia, que ya hemos visto. Y dice, cada fuente de información voy a tener en un canal, dice. FM estéreo emplea un múltiple consistente en modular cada fuente de información a una frecuencia portadora diferente. De tal manera que no se solapan los espectros, ¿no? Y nos da una sensación de profundidad. Bueno, ya tienen ahí las frecuencias de la portadora para FM estéreo. Existen 100 canales posibles, separadas cada 200 kHz. Índice de evolución B5, B igual a 5. Tiene la desviación máxima y el ancho de banda de la señal 180, que es 5 más 1 por 15. ¿No? ¿Sería así? No. Sería 36 acá, ¿no? 36, 15. Bueno, puedo llegar a 180 kHz de ancho de banda. Esto ya es un transmisor. Aplicación de un transmisor. Tengo el modulador FM ubicado en esta fuente. Pero miren lo que hace acá, ¿no? Dice, la entrada del modulador FM, la señal MT estará compuesta por MR más MLT sin procesar, o sea, los dos canales, FM estéreo, los dos canales, y voy a producir dos tipos de señal, MRT, sumo y resta. Un modulador de AM, doble banda lateral con esta frecuencia de operación. Bueno, todo esto obedece a cómo yo quiero colocar al final los canales. Acá lo que tendría son los dos canales, el canal izquierdo y derecho, separados, ¿no?
FM estéreo, el receptor. Ya va un poquito más allá de lo que pretendemos en el curso. Ya, la técnica de modulación angular dice va a soportar información en variación de frecuencia y fase. El concepto de frecuencia instantánea. Dice dificultad para calcular la transformada de Fourier de una señal FM o PM. Una señal modulada angularmente tiene una potencia media constante que no depende del índice de modulación. ¿Y por qué tiene una potencia media constante? Porque la amplitud no varía. Lo que varía es, como su nombre lo dice, pues el ángulo. Como la amplitud no varía, la potencia media es constante. El índice de modulación tiene otro concepto. El índice de modulación ve las variaciones de fase o de frecuencia angular empleados para la modulación angular, ¿no es cierto? O sea, tiene acción sobre el ángulo. El ancho de banda es proporcional al ancho de banda de la señal de información y al índice de modulación. Esto obedece a la ecuación que yo les he presentado. El ancho de banda es proporcional al ancho de banda de la señal de información, que consideramos desviación, y al índice de modulación según la regla de Carson. Dice, un tipo de modulación de fase, que es modulación de fase de banda angosta, en el proceso incluye la modulación AM. Bueno, en los generadores y generadores ya hemos visto los tipos que hay. Y dice sistemas FM estéreo que actualmente se utilizan comercialmente. Entonces, esto sería la parte que quería de generación y recepción. Acá, ¿qué hay? De modulación en frecuencia. Limitador, o sea, el ruido es aditivo. Como en AM, como en FM, no nos interesa la variación de la amplitud. Es más, en toda la formulación matemática la considero constante, puedo meter a un limitador y no pasó nada. Lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, la modulación de fase, integré FET, ahora derivo FET, esto es propio de AM, y la última etapa, lo único que hace es bloquear tensión continua. Esto de acá es lo que acabamos de ver. Igual, ¿no? Es un discriminador y yo lo que tengo que ver es la parte plana donde opera. Esto es con dice, discriminador de desplazamiento de fase. ¿Qué mido acá? Red de desplazamiento. En realidad tomo la referencia y voy acá a comparar con esta información y corrijo en realidad, a ver, limitador, filtro de base. Ya, lo que hace es, a ver, acá está vamos a ver la ecuación, acá está. Es producir esto, es permanentemente ir comparando la fase presente con la fase anterior. Esto, que debe ser, para banda angosta, yo puedo llegar a este extremo. Puedo llegar a este extremo. Entonces, eso es lo que efectúa acá. Para paso por cero, esto es otra forma.
tengo un limitador. En síntesis, lo que voy a hacer es convertir, como tengo variaciones de frecuencia muy pronunciadas, a ver, ¿dónde está? Esto. Tengo este circuito, esta señal. Coloco un recortador, ok. Y cada paso por cero dispara un monostable, un circuito monostable. Y lo que voy a hacer después es detectar los pasos por cero. El limitador dispara el monostable y ya, acá tienen. Limitador ya está, dispara el monostable y cuento los pasos por cero. La salida del monostable. La salida, esta parte del integrador es, digamos, a ver, tengo esta señal que viene de haber recortado con un limitador, disparo el monostable, disparo el monostable, disparo el monostable. Esto de acá era, se suponía un, digamos, una onda de este tipo, ¿no? Era una onda de la portadora, pues. Entonces, lo que voy a hacer es acá ir integrando las contribuciones de cada una de estas salidas del monostable. Tengo acá en la carga una disminución, sube la carga, una disminución, sube la carga, disminución, o sea, por disipación, sube acá la carga, sube la carga, y tengo al final este comportamiento promedio. Comportamiento promedio. Y está acá. Bloqueo la continua y tengo la señal que inicialmente envié. Esto es lo que se llaman discriminadores de paso por cero. Discriminación de paso por cero. Identifico los pasos por cero. Nuevamente, tenía esta señal. La voy a pasar. A ver. Es como si yo hiciera esto. Un recortador. Ok, tengo eso. En este caso, acá, a ver. Este paso por cero dispara un monostable. El paso por cero dispara un monostable. Este tren de pulsos, aparentemente pulsos, es esto, es esto. Es esto. Lo único que me interesa es el paso por cero. Paso por cero, dispara un monostable. Paso por cero, disminuye un monostable. Existe un monostable. Un mono estable, un solo estado. Saco un circuito de su estado, va a regresar a ese estado. Saco este circuito. Con esta tensión saco este circuito de al monostable. Con este salto saco de su posición de reposo y va a volver a esa situación de reposo. Mono estable, un solo estado, estable. De tal forma que se generan los pulsos en los pasos por cero. Paso por cero, y después integro. Y tendría eso. Este es uno de los circuitos bastante usados por realimentación. Bueno, no salió el gráfico acá, lamentablemente.
Pero bueno, ya tienen una idea de lo que es modulación y demodulación. Los problemas siempre se van a plantear alrededor de potencia, bandas laterales, rendimiento, entendiendo rendimiento, más que rendimiento, este problema con la selectividad que ven ahí. ¿Qué más? Básicamente es eso, ¿no? Igual que AM son aplicaciones. Si ustedes tienen los conceptos claros, es aplicarlos directamente. En FM, ¿qué más? Básicamente es eso. Ahora voy a dividir. Ya no siguió acá. Bueno, si no hubiera preguntas, voy a tratar de presentar entrar a otro punto, pero no me gustaría entrar a otro punto porque nos va a desviar. El mundo es digital. Nos hemos demorado en la presentación de las herramientas en las herramientas básicas para que puedan seguir el curso. Entonces, le voy a hacer una presentación gruesa. Ahora estamos en la parte digital. Por si acaso, el curso como no es de diseño básicamente, o sea, la presentación de los moduladores y demoduladores, me interesa el concepto de cada tipo de modulación y demodulación. Por otra parte, tener el concepto claro de banda ancha y banda angosta. Banda ancha, yo puedo construir moduladores de banda ancha a partir de banda angosta, que son esto del modulador de Armstrong. ¿Qué más? Puedo hacer FM utilizando un modulador de fase, lo que acabamos de ver. La relación que hay entre desviación máxima y ancho de banda se da a raíz de la regla de Carson. ¿Qué más? Básicamente es eso. Entonces, la parte digital, que es la que prima ahora, ¿no? Sigue habiendo aplicaciones de AM y FM, lógicamente, pero el mundo se ha digitalizado. ¿Qué es esto? Teníamos un mundo analógico. Teníamos un mundo analógico que se convirtió en digital. ¿Cómo es que sucedió esto? Ya los investigadores podían predecir este futuro. ¿Por qué? La transmisión digital tiene muchas ventajas con respecto a la transmisión analógica. Cuando digo transmisión digital, estoy hablando del uso de bits, ¿no es cierto? Bits. Bits, que viene de dos palabras, siempre en inglés. Binary digit. Binary digit.
Entonces, acá tienen las raíces de esa palabra. Binary digit. Dígito binario, es unos y ceros. Bueno. Para este paso, yo tengo que convertir estas señales analógicas en señales digitales. Tengo que hacer esa conversión. Hay la conversión analógico-digital, ¿no? La conversión analógico-digital. ¿Cómo hago esto? El concepto central, yo tengo esa señal. A ver, voy a ir al revés. Tengo unos y ceros, pero unos y ceros agrupados. Este es el sistema de base 2. Yo podría llevar esto al sistema de base 10 si supiera dónde empieza y dónde termina cada carácter, cada unidad básica de información acá. Sabiendo cuántos bits expresan una información en un momento, yo podría reconstruir una señal. ¿Cómo así? Si yo conozco que 8 bits me va a producir una determinada tensión, entonces voy trabajando sobre bloques de 8 y trabajando con las salidas. Al revés, esto es lo natural, ¿no? O sea, cómo intuitivamente podemos ver. De base 10 me interesa de base 2 a base 10. Para eso tengo que conocer cuántos bits componen una palabra acá. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De repente estas 8 corresponden a una información que viene del mundo analógico. Entonces puedo expresar toda esta expresión en un determinado número, que sería la tensión que inicialmente existió y pude digitalizarla. ¿Y cómo hago esta historia? Tomando muestras. Tomando muestras. Entonces tomo muestras. Tomo muestras, los peso y redondeo un número entero y eso lo expreso en unos y ceros. Entonces, estas muestras son vitales, ¿no? Estas muestras, a ver, estas muestras, digo, son vitales porque me van a poder facilitar o no la reconstrucción de esta señal. Ahí tengo. Van a permitir la reconstrucción de esta señal. ¿Ok? Miren lo que puede pasar con el muestreo. Así se llama el muestreo. El muestreo. Tengo la misma información. Vamos a decir así. La misma información. Baja así. Baja ahí. Y baja ahí. Supongo que es igual, ¿no? Aunque no se parece.
Ya, viene acá. Así, ya, más o menos. Yo tomo una muestra acá. Tomo una muestra acá. Una muestra acá. Una muestra acá. Y una muestra acá. ¿Podré yo reconstruir la señal? No sé. Pero sí puedo comparar. Tomo estas muestras y tomo otras muestras así. Entonces, una. Otra. Y otra. Así. Y sigue ese ritmo, ¿no? Tomo muestra acá, tomo muestra acá, acá. Ya. ¿Puedo reconstruir esta señal? Bueno, no veo difícil, pero parece que no. ¿Puedo reconstruir esta señal fácilmente? Sí, porque tengo suficiente información. Acá no, acá hay pérdida de información. Muestreo acá y acá hay bastante información que se pierde. En cambio acá no. Tengo el reloj acá, sí. Bueno, ya tienen todo esto acá también. Acá sí. ¿Ok? Tomo muestras. La idea siguiente, el trabajo siguiente es expresar, o sea, tener la amplitud, ¿cuánto mide esto? O sea, ¿cómo expreso yo esa muestra? Para eso tengo que diseñar una unidad de medida acá. Entonces, esta señal será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces ese escalón. 7. Este escalón, esta unidad de medida, 7 veces. Esta acá será 6 veces. Esta será 5. Baja normalmente 4 y acá baja 2. Y baja 1. He medido, he pesado cada muestra. Como ya he pesado, entonces ya tengo esta información de la señal. Toda esta información es de la señal. Esta información la llevo a base 2. Y que tengo los bits. Y tengo los bits. Muestreo, cuantifico cuánto vale cada muestra y codifico en base 2. Y ya tengo unos y ceros en bits. Yo le decía acá, el proceso inverso, si yo tengo unos y ceros, es conocer cuántos bits tiene cada bloque de información. 8 bits, entonces ya puedo saber de qué magnitud es la señal que provocó esos 8 bits. Bueno, entonces nuestro gran problema subsiste.
¿a qué frecuencia? Muestreo, ¿a qué frecuencia? ¿A qué frecuencia? Hay que calcular o de alguna forma definir la mejor frecuencia para muestrear. No puede ser tan seguidas ni tan alejadas. Entonces, hasta ahí he muestreado, cuantificado, he codificado y he enviado esa información. Y al revés, a grandes pasos, tengo también esas tres fases. Entonces, ahora me interesa el ritmo de muestreo. El ritmo de muestreo. ¿Cuál es el espectro de esta señal? De esta señal. Dice, esto es producto de multiplicar una señal f de t es producto de multiplicar una señal f de t por un tren de pulsos rectangulares, kt. ¿No? O sea, tengo ese tren de pulsos que multiplican a la señal f de t. Y finalmente tengo esta salida que es esto. ¿Cómo podrían ustedes determinar la frecuencia más conveniente? Ah, ¿qué harían ustedes? Estamos hablando de frecuencias. El análisis que estamos haciendo hasta ahora es en el dominio del tiempo. ¿Podemos seguir haciendo ese análisis en el tiempo? Sí. Es un poquito más difícil que presentar que el dominio de la frecuencia. Una multiplicación f de t por k de t. Entonces tendría que conocer la transformada de esta señal para poder cómo es el comportamiento del dominio de la frecuencia. Un poquito rápido les adelanto. La transformada de un tren de pulsos es otro tren de pulsos. Entonces, esa multiplicación tenemos que hacer convolución en el dominio de la frecuencia. Si hay la convolución, voy a tener este comportamiento. Este ha sido el espectro de la señal inicialmente. Hay la convolución y tengo eso. Y así. Esto es el dominio de la frecuencia. Al final, después de la transmisión y la recepción y todo esto, yo tengo que obtener esta señal. Esa señal, esta de acá. Limpia. Esto es un filtro simplemente. Limpia. Entonces, pensando eso, ¿cuál sería la frecuencia de muestreo? ¿Cuál sería este T?
No, acá estamos en F. Este es la portadora. Esta es la portadora. La portadora de qué? Del tren de pulsos. O si quieren K, le ponemos pues K. F de K. ¿Cómo puedo obtener al final del proceso y todo? Con un filtro está el espectro que envié, el espectro de la señal que envié. Tendría que estar limpio así. Tendría que estar limpio. Es decir, sin interferencias. O, si quieren, diafonía de la misma señal, autodiafonía. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Esta es la frecuencia máxima, ¿no es cierto? La frecuencia máxima está acá. Esta es la frecuencia máxima de la señal. ¿No? Tendría yo que tener esta parte libre. En el caso extremo, tener esto. FC. Muestreo, perdón, no muestreo. La frecuencia de muestreo, y de acá hasta acá es FM, que sería igual de acá hasta acá. El caso extremo sería esto. ¿Por qué? Yo coloco un filtro, tranquilo, y obtengo la señal que quiero. Entonces, de acá es donde sale FM y este es FC. De acá sale la frecuencia a la cual puedo yo muestrear. Dice, esta frecuencia muestreo, K, la F de K, la frecuencia de muestreo. ¿Qué saco yo de acá? Digo, F de K, que es esta de acá, debe ser mayor o igual FM acá, 2 FM. Esta sería la condición. La frecuencia a la cual yo muestreo F de K debe ser por lo menos 2 veces la frecuencia máxima. Es decir, esto de acá más esto de acá. Si cumplo esa condición, yo estoy muestreando bien. Y es evidente que no puede ser tan lenta como esta, pues. Tan lenta como esta. Entonces, llegué acá. Esta es la frecuencia muestreo de Nyquist. La frecuencia de muestreo. Entonces la frecuencia máxima. Entonces ya hay esta frecuencia de muestreo que me conviene. Ahora voy a cuantificar. Pero eso ya lo hacemos en la otra clase. Bueno. No sé si es posible que tengan preguntas, pero frecuencias centrales frente a esto.
que les acabo de plantear? Ninguna. Si no hay ninguno, bueno, lean los textos, lean el texto. Tienen varios textos. Si no hubiera preguntas, nos quedamos acá. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Ya, hasta luego. Profesor, disculpe, no se olvide de subir las grabaciones y los PPT, por favor. Y lee, pero lee. Yo quiero que lean. ¿Ya? Ok, voy a enviarlo. Ok, muchas gracias. Hasta luego, profesor. Muchas gracias, profesor. A ustedes.